porque ya estamos bastante retrasados. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Sí, maestro. Sí, perfecto, profe, perfecto. Bien. Hoy vamos a hablar vamos a entrar a lo que es el tratamiento terciario. Ya hablamos de lo que es el pretratamiento, tratamiento primario, el secundario, ahora vamos con el terciario. En el día de hoy vamos a iniciar con lo que son los sistemas de filtración mineral, que son los más utilizados y creo que en alguna ocasión todos o gran parte de ustedes han visto estos sistemas. Son filtros minerales, pueden tener carbón, arena, zeolita, diferentes medios filtrantes de origen mineral. Para que tengamos una idea, la filtración es un proceso de separación, que ya ustedes saben porque en operaciones unitarias lo vieron. Es un proceso de separación de partículas sólidas de un medio líquido, utilizando un material poroso llamado filtro. Cuando hablamos de filtración, podemos referirnos a la filtración profunda. Ahí se da lo que es la filtración lenta y filtración rápida. Esta es la que generalmente se utiliza en las industrias, más la filtración rápida. En la filtración superficial, acá tenemos los filtros que se utilizan a nivel de laboratorio, que son, puede ser papel filtrante o unos filtritos bien pequeñitos, que generalmente son de unas 45 micras, y se utilizan para uno separar cualquier sólido de líquido, pero a nivel de laboratorio. Tenemos la filtración con tierra de atomáceas o de atomeas. Estas tierras, o estos filtros, uno los suele ver mucho en la industria de alimentos. Más en la de bebidas carbonatadas y también en la cervecería, en la industria donde hacen cerveza, se pueden ver no, cuando pongo la pantalla completa, lo estoy viendo en el celular, cuando pongo la pantalla completa no lo presenta. Voy a tener que salir de la pantalla completa para que ustedes puedan ver la presentación. Esto era lo que les estaba explicando. Pero ¿por qué no la presento en pantalla completa? Bueno, vamos a hacerlo así. Espero que la mía para la próxima clase esté bien. Entonces le decía, este esquema que está acá a la derecha es un esquema de los diferentes tipos de filtración. Entonces la filtración la podemos dividir en tres fases, que es la filtración profunda, como le decía, la filtración superficial y la filtración por membrana.
En la profunda ya les dije que tenemos la filtración lenta y la rápida, que es la que utilizamos en la industria. La filtración superficial, tenemos los filtros que se utilizan en los laboratorios, la filtración con tierra de atomeas y la filtración por membranas. Ya son todos los sistemas de membrana como la microfiltración, nanofiltración, hasta llegar a la ósmosis inversa. La filtración por membrana lo vamos a ver en una sección aparte, que tenemos ya casi al final del módulo, porque esta es todo un tema por donde hay mucho que cortar. Entonces, hoy nos estaremos enfocando en la filtración mineral. Y más aún con lo que es la filtración profunda y la filtración con tierra y atomeas. Serían esos dos filtros de estas tecnologías las que vamos a estar viendo en el día de hoy. Como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, la diferencia entre la filtración profunda y la filtración superficial es la siguiente. En la profunda, que es lo que está con el círculo verde, lo que pasa que le puse una animación, pero acá no se va a ver. Debería de tenerla en pantalla completa, pero bueno. Lo que está en el círculo verde representa la filtración profunda. ¿Qué pasa? Que tenemos un medio filtrante, cualquier mineral, o mejor dicho, el mineral el mineral indicado para remover la contaminación que nosotros necesitemos. Uno lo pone, este sería el mineral, y van a quedar atrapadas esas partículas contaminantes, que generalmente son sustancias suspendidas o sólidos suspendidos. Van a quedar atrapados en todo el medio. Sin embargo, en la filtración superficial, las partículas contaminantes quedan atrapadas encima del filtro. No atraviesa lo que sería el medio filtrante. En la filtración profunda, como tenemos tenemos todo el mineral formando como estas diferentes capas, pues tal vez alguna de las partículas contaminantes se quede arriba, pero también en las otras capas de abajo, pues se van a retener. Aquí, como dijimos, aquí ven en la descripción, en la definición, la filtración profunda envuelve la remoción de partículas que se encuentran en suspensión en un líquido. En este proceso se hace pasar por el líquido, a través de un lecho filtrante compuesto por el medio filtrante granular comprimido. Los sistemas de filtración se utilizan en prácticamente todos los tratamientos de efluentes. En agua potable, en agua residual y generalmente en innumerables sistemas cuando uno quiere recircular agua, por ejemplo en la industria textil que consume mucha agua, hay procesos donde ellos prefieren poner filtros que te garanticen que tú puedas optimizar o usar la menor cantidad de agua posible. Claro está, para ellos poner estos sistemas de recirculación de agua, tienen que garantizar que el agua que le brinde el filtro en cuestión, pues cumpla con la calidad necesaria para su sistema productivo. También utilizan mucho estos sistemas de recirculación de agua en la industria de productos cárnicos. Y también cuando se quiere recuperar, por ejemplo, nosotros hicimos un sistema de recuperación del agua de una ultrafiltración. Los sistemas de ultrafiltración, aunque estamos saliéndonos un poquito del tema, pero es para que ustedes tengan una idea, hacen unas limpiezas con aire, generalmente cada 30 o 40 minutos. En esa limpieza con aire, pues además del aire le entra agua y con eso se remueven los sólidos que ha atrapado esa membrana de ultrafiltración. Sin embargo, esa agua, cuando tú la comparas, es un agua buena. No es un agua que tiene unos sólidos bastante cargados, y más cuando la ultrafiltración se está usando como tratamiento de un agua potable.
nosotros instalamos un sistema donde esa agua se reutilizaba para descargar los inodoros de la planta donde se estaba trabajando. Y con eso se logró una recuperación de unos 5 metros cúbicos cada 30 a 40 minutos. O sea, cada vez que la ultrafiltración realizaba ese proceso de limpieza con aire, pues la planta recuperaba 5 metros cúbicos de agua. Ahora mismo, acá en nuestro país sabemos que el agua no tiene un costo importante. Prácticamente aquí el agua es gratis, aún para las industrias, si lo comparamos con Europa o Estados Unidos, donde el agua cuesta mucho. Incluso en esos países la gente paga más por el agua porque le cobran el agua potable que están consumiendo, pero también le cobran el tratamiento del agua residual que genera. Dígase que si el agua potable ellos pagan $1 o €1, por el agua residual que hay que tratarle le cobran unos $3 o €3, porque es más costoso tú tratar el agua residual que la potable. Entonces, en sistemas como eso, siempre las industrias tratan de reutilizar el agua lo más posible, porque le es muy costosa. Aparte que ya en gran parte de nuestro planeta, pues estamos empezando a tener estrés hídrico y escasez de agua, y también las industrias se han visto forzadas a reciclar el agua y a volver a reutilizarlo una vez tratada. Entonces, estos sistemas de filtración nos ayudan muchísimo para lograr esos objetivos. Claro está, va a depender de la calidad de agua que se requiera, según el uso final que se le dé a esa agua. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la filtración lenta. La filtración lenta, un ejemplo de esta, lo podemos ver en los filtros anaerobios que habíamos visto anteriormente, en el tratamiento de agua residual, y también lo podemos ver en las aguas potables, por ejemplo, cuando se trata un gran volumen de agua, lo que se hacen también es que se ponen unos filtros hechos en obra civil, ahí se realiza una filtración lenta también. En la parte de los filtros anaerobios, que ahí se realiza una filtración lenta, se desarrollan en el medio filtrante, como habíamos dicho, los del biofilm. El biofilm microbiológico que favorece a la coagulación. En el caso de que sean en agua potable, se utiliza la filtración lenta. Creo que tengo una imagen. No. Se utiliza una filtración lenta para grandes caudales de agua y son unos grandes embalses hechos en obra civil. La filtración rápida, aquí se dan solamente fenómenos físico-químicos. Cuando hablamos de filtración rápida no podemos hablar o no se pueden utilizar, como vimos en los filtros anaerobios, donde crece un biofilm sobre el medio filtrante. Aquí en la filtración rápida, como se manejan altos caudales de agua y altas velocidades de flujo, bueno, de agua no, sino a altos caudales del líquido y altos flujos, altas velocidades, pues entonces no se presta para que pueda crearse un biofilm biológico, sino que esto solamente se da en fenómenos físicos o físico-químicos. En la filtración rápida vemos varios mecanismos de filtración. O bueno, no de filtración, sino que se dan varios mecanismos para que ésta se pueda desarrollar. Tenemos el mecanismo de transporte, donde a causa del tamaño de grano y las velocidades normales que se alcanzan, el flujo del líquido a través del medio filtrante es laminar, es decir, se manejan números de Reynolds bajos. En los mecanismos de adhesión que también se dan en estos sistemas de filtración, las partículas suspendidas en el líquido tienen cargas iguales,
Entonces, ¿qué pasa? Que pueden crear barreras entre ellas. Eso lo vimos cuando vimos el fenómeno, el proceso de coagulación. Entonces, estas barreras a veces impiden que se adhieran unas con otras. Sin embargo, por la energía cinética causada por el fenómeno de transporte, normalmente estas barreras se rompen o son superadas. También el mecanismo de adhesión se da cuando la distancia entre partículas es corta, y aquí lo que se da se desarrollan fuerzas de Van der Waals. También tenemos el mecanismo de desprendimiento, donde existe la teoría de que las partículas adheridas se aglomeran y luego se desprenden y son transportadas por la corriente existente entre los poros. Aquí tenemos algunos parámetros de diseño de acuerdo a la filtración que se tenga. Por ejemplo, si tenemos un filtro convencional de uso semicontinuo de un solo medio, que puede ser arena o atrancita, típicamente manejamos una columna de medio o una capa, nosotros le llamamos el medio filtrante que va a hacer el trabajo, generalmente tiene una altura de 760 milímetros. Si vamos a utilizar un filtro multimedia, que vamos a detallarlo más adelante, generalmente los filtros multimedia tienen más de un medio. Para desglosarle un poquito el tema, normalmente cuando uno va a hacer un sistema de filtración, tú puedes tener un filtro monocapa, quiere decir que solamente tiene un medio filtrante, de doble capa, que tiene dos medios filtrantes, o un multimedia. Normalmente cuando se habla de un filtro de arena o un filtro de carbón, son filtros monocapa, tienen un solo medio filtrante. Cuando tenemos un multimedia que tiende a tener arena, el garnet, que es un mineral que tiene un tamizaje o da un tamizaje muchísimo menor que la arena, y la antracita también. También podemos tener un filtro multimedia de diferentes tamaños o diferente arena o de diferentes tipos de arena con granulometría diferente. Quiere decir, yo puedo tener una arena con una granulometría que vaya de 0.8 a 1, después pase a una de menor granulometría, y así tengo diferentes medios, o sea, tengo diferentes tamizajes. Ahí también estoy construyendo un filtro multimedia. Acá vemos las condiciones de empleo o punto óptimo de funcionamiento que deben de tener los filtros. El tamaño de los filtros puede ir creciendo, pero no de forma ilimitada. O sea, si yo tengo un caudal de unos 35 metros cúbicos hora, por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a poner 2 filtros de 40 pies cúbicos para que trabajen en paralelo y me manejen ese caudal. O tal vez un día no, mejor voy a poner 3 filtros de unos 30 pies cúbicos o de 20 pies cúbicos para que me manejen ese caudal. Uno puede hacer un sinnúmero de configuraciones dependiendo de las necesidades. Los filtros tú lo puedes poner a trabajar en serie o en paralelo. En paralelo siempre va a ser dependiendo del caudal, porque mientras más grande tu caudal de agua por tratar, pues vas a necesitar mayores unidades de filtración. Ahora, cuando ya es algo muy, muy grande, digamos, yo no voy a tener un cuarto, unos 10 filtros trabajándome en paralelo porque mi caudal de agua es demasiado grande. ¿Qué se hace? Pues se hacen estas construcciones en obra civil que vemos en la parte superior. Y acá en esta construcción, abajo tiene unas tuberías, un sistema de tubería por donde pasa el agua.
En el medio tiene toda la capa filtrante o el medio filtrante, que en este caso sería la arena. Entonces, la presión que impulsa el líquido hacia abajo y lo obliga a que se produzca el proceso de filtración es la presión atmosférica. Generalmente, cuando ya este filtro o el medio filtrante se está colmatando, pues el agua no va a filtrar con la misma velocidad porque se está, digamos que está entaponado, está sucio, hay que retrolavar el medio. Generalmente se tiene un nivel hasta donde se dice que hasta acá puede llegar la columna de agua y te da la señal de que ya el medio está saturado, entonces se procede a realizar la limpieza. En estos filtros es un poco más complicado realizar los retrolavados que en los filtros que normalmente vemos en las industrias, que son filtros que trabajan a presión. Aquí necesitamos una bomba que nos envíe el fluido por tratar y que nos dé una presión. Normalmente se manejan presiones de 40, 50 psi según las necesidades. En el caso de los filtros que vemos abajo en la parte inferior, estos cilindros azules que les estoy mostrando, necesitan obligatoriamente que el líquido entre con presión. En este filtro que está aquí en la parte superior, pues no necesita una presión de bombeo. Estos filtros abiertos también se llaman filtros atmosféricos, como le dije, trabajan a presión atmosférica y tienen su pérdida de carga. Generalmente tienen una pérdida de carga cuando están colmatados, como ya le había hablado, ya que no es superior a la laminar del agua. Bueno. Normalmente cuando alcanzan unos 2 metros de alto, que eso fue lo que yo le había dicho, que generalmente se pone una señal que indique que a ese nivel pues ya el medio filtrante está colmatado y se necesita realizar los retrolavados. En los filtros cerrados, ya esos son filtros a presión, como le había dicho, y estos funcionan con presiones y unidades un tanto elevadas. Sin embargo, estos filtros, aunque manejan esas presiones, tienen un rendimiento muchísimo mejor. Tienen una excelente remoción de los contaminantes. ¿Cuáles serían los factores que van a permitirnos a nosotros decidir entre un filtro cerrado o un filtro abierto? Bueno, primero el espacio que hay disponible, la facilidad de funcionar por gravedad, la necesidad de bombear para trabajar a presión, el coste económico. Generalmente los filtros que trabajan a presión lo puedes conseguir en fibra de vidrio, pero tamaños estándares. Normalmente hasta unos 40 pies cúbicos. Son lo que encuentran en el mercado. Cuando son filtros que de mayor capacidad, que tienen mayor volumen de medio filtrante, generalmente su construcción es metálica. Se tienden a hacer en acero inoxidable o en acero al carbón. Entonces, mientras más grandes sean esos filtros, la estructura o la construcción metálica que tienen que tener, pues son más caros. Otro factor que nos ayuda a decidir entre un filtro abierto o cerrado es la climatología. Por ejemplo, si es una zona donde llueve mucho, no se puede tener un filtro abierto porque te va a estar contaminando el agua. Los filtros monocapa, aquí tenemos este material filtrante que es la arena. Normalmente a esto también se le conocen como filtro de sedimento cuando es arena el material filtrante. La finalidad de los filtros de arena es remover los sólidos suspendidos totales que pueden tener un líquido y también remover la turbiedad. Estos filtros normalmente se operan a presiones de 40 a 60 psi
y los retrolavados también se hacen en este rango de presión. Los sistemas estándares o los filtros estándares están hechos en fibra de vidrio, pero ya como le dije anteriormente, cuando son de gran tamaño se hacen en metálico. Estos filtros, cuando son en fibra de vidrio, aguantan una presión de operación máxima de 150 psi. Después de esa presión de operación, hay daño en la estructura. Normalmente los flujos de servicio de estos filtros, cuando uno quiere que sea excelente, o sea, tener una calidad de agua súper buena, pues tenemos que manejar unos 10 galones por minuto por pie cuadrado de área. Cuando es normal manejamos 12.5 galones por minuto y en flujo pico 15 galones por minuto. Normalmente los flujos pico uno lo maneja durante los retrolavados. En el caso del filtro de arena siempre se utiliza muchísimo más o se maneja un caudal de agua mucho más grande durante el proceso de retrolavado que durante el proceso de filtración normal. Bueno, seguimos. Muchas veces cuando uno, dependiendo del tipo de agua, por ejemplo, si se quiere utilizar ese tratamiento terciario para ya una planta de tratamiento de aguas residuales o un efluente líquido que tenga altas concentraciones de sólido, uno siempre maneja arena. Pero si es un efluente líquido que no tiene una concentración tan alta y uno quiere un mejor tamizaje, pues puede cambiar la arena por zeolita, también por silicato de aluminio, que te dan una excelente remoción, pero solamente tanto la zeolita como el silicato de aluminio pueden trabajar con líquidos que no tengan un contenido de sólidos tan grande. Cuando le hablo de contenido de sólido tan grande, quiere decir, por ejemplo, en un filtro de arena, yo puedo llegar a pasar hasta 50 miligramos por litro de sólido suspendido. En un filtro de zeolita, en un filtro de silicato de aluminio, yo no debería pasar más de unos 7 miligramos por litro o 10 miligramos por litro de sólido suspendido total. No porque el filtro no me vaya a trabajar, sí te lo va a retener, te va a remover todos esos sólidos. Sin embargo, se te va a saturar con una frecuencia muy grande y vas a tener que hacer muchísimos retrolavados. Ahora, si se ven en la necesidad de que tienen una alta concentración de sólidos suspendidos totales y necesitan tener un efluente de muy buena calidad, lo que generalmente se hace es que primero se pone el filtro de arena para que retenga la mayor cantidad de sólido y se sigue con otro filtro, ya sea de zeolita o silicato de aluminio, que te va a dar una mejor calidad de agua. Entonces, con estos sistemas así en serie, uno de arena y seguido de uno de zeolita, pues tú garantizas la operatividad de los filtros, que no se te va a entaponar tan rápidamente y que vas a poder trabajar en continuo por un periodo de tiempo más largo. ¿Tienen preguntas hasta acá? De mi parte, no. Bien. Profe, sí, quería hacer una pregunta en relación. Dígame. Entre el filtro de membrana y el filtro de arena, hay un grado de resistencia, que quiere decir que cuando se está filtrando una solución con sustancia química o agente químico, el filtro de membrana tiende a ser más débil o más frágil frente al filtro de arena, profesora. Sí, como generalmente la filtración mineral, cuando usamos arena, zeolita o silicato de aluminio, no son, como es un material inerte, no
los productos químicos, dígase agente ácido, agente oxidante, como el cloro, el peróxido de hidrógeno o ácidos fuertes, no le van a hacer daño. Sin embargo, los sistemas de membrana, como son membranas normalmente de poliamidas, esas membranas no soportan, en el caso de la ósmosis inversa, las membranas de ósmosis no toleran nada de cloro. Tienen que ser concentraciones por debajo de 0.01 ppm. Quiere decir nada de cloro, porque de una vez te daña la membrana. Sin embargo, las membranas de ultrafiltración, la de fibras huecas, tienden a tolerar muy bien el cloro. Tú puedes manejar, se le hacen unas limpiezas periódicas, creo que son cada 36 horas, tú puedes llegar a tener 200 ppm de cloro. Incluso puedes trabajarla en continuo con 2, 3 ppm de cloro y no le pasa nada. Pero ya cuando hablamos de nanofiltración, de ósmosis inversa, son membranas que no quieren nada con agentes oxidantes fuertes. Incluso cuando hay problemas de contaminación microbiológica, que dígase bien, no es como nos lo venden, que dicen que el sistema de ósmosis y todas estas tecnologías de membrana no, o sea, son inmunes a las bacterias o a los microorganismos. Por el tamaño de la membrana, tú dirías, tal vez no podría pasar, pero créanme, estos sistemas son contaminados por los microorganismos. Yo he visto sistemas full de pseudomonas, full de coliformes, y se ha tenido que cambiar las membranas. Porque una vez las bacterias la colonizan, digamos así, como tú no puedes utilizar agentes oxidantes fuertes, que son los más efectivos para tú eliminar esta contaminación, es difícil erradicar el problema. Normalmente se usan biocidas no oxidativos, pero en verdad cuando ya esa contaminación entraba a la membrana es bastante difícil eliminarlo. Pero sí, dependiendo del tipo de membrana que se va a utilizar, el suplidor, en la ficha técnica de la membrana te van a decir cuáles son los requisitos operativos, qué condiciones del agua le debe de entrar a esa membrana y cuál es su tolerancia a ciertos compuestos químicos. Normalmente en la ósmosis inversa, ningún agente oxidante fuerte. En las membranas de ultrafiltración sí te permiten algunos, otros no, pero las membranas, como bien dice Ersi, son más susceptibles al ataque de químicos que el material filtrante. Díganse arena y zeolita, porque en el caso del carbón activado es muy diferente. El carbón activado, normalmente tú no puedes manejar, aunque el carbón se utiliza para desclorinar, si tú le pasas unos 6 ppm, por encima de 6 ppm de cloro, el carbón se agota. Y cuando un carbón se agota, hay que cambiarlo. Entonces, aunque te mueve el cloro, no se puede abusar. Si se van a manejar altas concentraciones de cloro, porque el proceso necesita que en ese proceso productivo o en ese líquido por tratar se maneje en una hipercloración, pues generalmente si hay que eliminar el cloro se utilizan una remoción o una desclorinación pero a través de otro producto químico como el bisulfito de sodio, que es un agente reductor y lo que hace es que reacciona con el cloro y lo neutraliza. Entonces se dosifica este químico en lugar de poner un filtro de carbón. Dependiendo del mineral, pues vas a tener ciertas restricciones. Pero en general, lo que es la arena, la zeolita, el silicato de aluminio, son materiales que no reaccionan prácticamente y no hay ningún inconveniente, ni con pH que tú manejas, ni con sustancias ácidas o alcalinas o sustancias oxidantes. Gracias, profe. De nada, para eso estamos.
Entonces, hablando un poco ahora de lo que es el carbón activado se utiliza muchísimo. El carbón es un medio poroso, se produce artificialmente, de manera que exhibe un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna. Esta característica, junto a su naturaleza química, le dan la propiedad de atraer y atrapar de manera preferencial ciertas moléculas de fluido que rodea el carbón. El carbón es poroso y en verdad el carbón, cualquier compuesto, llámese el cloro, el bromo, todos estos elementos alcalinos, ¿se acuerdan de la tabla periódica? Todos esos elementos, él lo va a atrapar. Además de remover cloro, el carbón se utiliza para remover olor y eliminar color y cualquier sabor desagradable que tenga el agua, porque el carbón también absorbe esos contaminantes. El carbón te absorbe el ácido sulfídrico que genera el mal olor, el olor a huevo podrido, cuando hay un color en un agua o en un líquido, el carbón también lo absorbe. No es que va a tener un color han hecho estudios donde el carbón remueve fenoles, remueve herbicidas y algunos compuestos que genera la industria farmacéutica también lo absorbe el carbón. No sé si ustedes saben, pero uno de los problemas del tratamiento de agua con cloro para la desinfección es que si el agua tiene algunos productos que utilizan en la agricultura como herbicida, generalmente estos productos químicos tienen compuestos fenólicos. Cuando esos compuestos fenólicos llegan a los sistemas o a las corrientes de agua y usted coge de esa fuente de agua y la trata con cloro, se forman unos compuestos que se llaman clorofenoles. Esos compuestos son cancerígenos y muy peligrosos para la salud. Los filtros de carbón absorben esos compuestos químicos, claro, en cantidades pequeñas. Estamos hablando de que si hay concentraciones de clorofenoles de menores a 5 ppm, se pueden tratar con carbón. Generalmente, cuando las aguas están contaminadas con, valga la redundancia, con estos fenoles, estos clorofenoles, no superan concentraciones tan por encima de los 5 ppm, así que se pueden tratar con estos filtros de carbón. La operación de los filtros de carbón generalmente es igual que en la de arena, 40-60 psi. Sin embargo, dependiendo del uso que se le vaya a dar, se van a manejar un flujo, un caudal de agua diferente. Por ejemplo, cuando los filtros de carbón van a alimentar sistemas de ósmosis inversa, se manejan un caudal de 5 galones por minuto por cada pie cuadrado.
Cuando es olor y sabor lo que se va a remover, se pueden manejar 6 galones por minuto. Y cuando es la declorinación lo que se quiere realizar, se manejan 10 galones por minuto. Hay algo importante con este tema de las presiones. Cuando se van a poner filtros que estén en serie, cuando yo tengo filtros grandes, dígase 30, 40 pies cúbicos de medio filtrante, digamos que estos están en serie. Si a la entrada de este primer filtro yo tengo 60 psi, cuando el líquido pase por él, yo voy a tener una pérdida de 10 psi. Y en cada filtro que pase, voy a tener una pérdida de 10 psi. Dígase que si yo quiero que mi efluente o el líquido a la salida de estos filtros tenga 30, 40 psi para que pueda llegar al punto de destino final, ya sea un sistema de distribución de agua o un tanque de almacenamiento de agua tratada, pues yo necesito considerar que en estos dos filtros yo voy a tener una pérdida de 10 psi en cada uno. O sea, si yo quiero 30 psi a la salida, tengo que sumarle 20 psi. Mi presión de entrada tendría que ser como mínimo 50 psi. Para cuando pase con este queden 40 y cuando pase el segundo, 60 psi. Cuando pase el primero queden 50, cuando pase el segundo queda en 40 y ya al final quedó con 30 psi. Siempre en los filtros grandes hay una pérdida de 10 psi de presión, cuando los filtros se trabajan en serie. Algo con el carbón, aunque el carbón es sumamente bueno porque me remueve todos esos contaminantes que ya le he mencionado, tiene un problema. Es como él puede absorber compuestos orgánicos y tiene una alta porosidad. Es muy susceptible a la contaminación microbiológica. Normalmente, en una industria de alimentos que tenga un sistema de tratamiento de agua potable donde haya sistema de filtración, los filtros de carbón son un dolor de cabeza. Porque en la arena, como la arena es un material inerte, las bacterias no pueden crecer, no hay un ambiente idóneo para su desarrollo. Pero en los filtros de carbón, ellos encuentran comida, tienen mucha área superficial, entonces ahí proliferan. Y una vez han colonizado esos filtros de carbón, pues tienden a dispersar o a seguir contaminando los demás equipos que estén posterior a este filtro de carbón. En muchas industrias de alimentos lo que se ha hecho es que estos filtros han sido sustituidos y donde solamente para remover el cloro, pues han sido sustituidos por bisulfito de sodio y se hace una neutralización mediante este compuesto químico del cloro residual. Si es que son obligatoriamente necesarios porque remover olor o cualquier otro contaminante, pues entonces siempre se utiliza una desinfección a la salida de estos filtros para garantizar que los sistemas o los equipos posteriores a ellos pues no sean atacados o no sean contaminados con las bacterias que se desarrollan en los filtros de carbón. ¿Preguntas? Sí, profe, otra pregunta. En relación al filtro de carbón, hay dos tipos de carbón o de carbones. Hay varios tipos. Carbón mineral y carbón vegetal. Pero de estos dos carbones, ¿cuál es el más eficiente para recoger las impurezas durante el proceso de filtración de un líquido o de agua fluyente en referido?
diferencia? Mira, va a depender lo que tú quieras. Por ejemplo, uno dice siempre carbón activado, pero tú tienes antracita, tienes que viene siendo el mismo carbón activado. Tenemos también el carbón de coco, porque va a depender de lo que se utilice para crear ese carbón. Por ejemplo, el carbón hecho del coco, de la jícara de coco, es excelente para absorber olor y color que tenga el agua. Ya la antracita se utiliza mucho cuando tú quieres remover el cloro. Entonces, dependiendo del uso que tú le vayas a dar, pues te va a ir por un carbón u otro. Pero normalmente lo más utilizado son la antracita y el de coco. En el aspecto se ve muy similar, tú lo ves como carbón, pero en verdad es diferente la eficiencia de uno y de otro dependiendo del contaminante que se requiera remover. Gracias, profe, bien. Perfecto. Estos son los filtros, un ejemplo de un filtro multimedia. Estos filtros, que también pertenecen a los de lechos profundos, tienen diferente material filtrante, como lo vemos acá, de diferente granulometría, como yo le había dicho al principio. Entonces, como tienen diferente granulometría, se ordenan en capas, una sobre la otra, y de esta manera retienen mejor las partículas. Y el proceso de filtración de agua que se obtiene es de muchísima mejor calidad. Estos filtros generalmente trabajan en continuo, y aquí como ejemplo podemos ver cómo yo tengo en la base grava de 1.7 a 3.35 milímetros, después tengo arena de 0.6 a 1, de nuevamente tengo otra arena de 0.59 a 0.15, y por último tengo la antracita. Esto es un filtro multimedia porque, como ustedes ven, yo tengo diferente material filtrante. En todos los filtros siempre vamos a tener la grava, porque la grava es lo que me va a soportar dentro del filtro. Esto tienen unos distribuidores que van a garantizar que el agua vaya, o el líquido, por todo el medio filtrante. Entonces esos distribuidores deben de ser sujetos o se deben de mantener en el fondo, y la grava es como un medio de soporte que ayuda a fijarlo ahí. Entonces, independientemente del medio filtrante que se tenga, siempre la primera capa va a ser de grava. Algo que creo que no le he mencionado de los filtros es que, por ejemplo, en este que tenemos acá, los retrolavados se hacen mediante válvulas. Aquí son filtros de 5 válvulas. Estos filtros metálicos generalmente se hacen los retrolavados así, con esa configuración. Y se puede hacer con válvulas manuales o válvulas automáticas. Ya estos filtros que vimos acá, que son los estándares, vienen con una válvula, que sería como ese cabezal que se ve ahí, que hace el proceso de regeneración o retrolavado también en automático. Uno configura esa válvula, dependiendo, puede configurarla por el caudal de agua que pase a través del filtro o por el tiempo. Le configura cuánto tiempo va a durar en el proceso de retrolavado, y él en automático va a hacer su proceso de retrolavado. Yo soy muy partidaria de los sistemas de retrolavado en automático. Estos filtros metálicos también se le colocan válvulas neumáticas, y mediante un pequeño PLC, un logo, pues tú le programas los tiempos de retrolavado y lo pueden hacer totalmente en automático. Yo soy más partidaria de los retrolavados en automático que los manuales, porque cuando es por válvula, normalmente estas válvulas se tienen que graduar. Y si el operador no tiene mucha experiencia en ese tema, se puede tener fuga del medio filtrante, porque le manda un mayor flujo de agua y el medio filtrante se va a ir durante los retrolavados. Entonces eso puede traer problemas. Mientras que ya en estas válvulas automáticas
al estar todo seteado, pues es muy difícil que pase esto. Y se garantiza un buen retrolavado y se mantiene el filtro operando de manera eficiente. Aquí le puse unos cuantos ejemplos de los diferentes medios filtrantes que se utilizan. Aquí tenemos la arena sílica, este es el garnet. Siempre la granulometría es muchísimo menor que la de la arena. Esta es la grava, la antracita, carbón activado, el silicato de aluminio y la zeolita. Todos estos son medios filtrantes minerales. ¿Cuáles son los principales problemas que podemos ver en un sistema de filtración? Como normalmente esos sistemas de filtración, en el caso de arena, zeolita y demás, que lo que me remueven son los sólidos suspendidos totales, cuando tengo alta concentración de estos sólidos en mi efluente, es por dos razones. Primero, el filtro está saturado o tengo falta de medio filtrante. No hay otra cosa. O sea, si yo tengo un sistema que me ha trabajado bien y de repente empiezo a tener una alta concentración de sólidos suspendidos totales a la salida, es por una de estas dos causas. Si tengo el filtro saturado, hay que verificar las presiones de entrada y de salida del filtro. Si tiene un incremento de mayor de un 10%, se debe de sacar el filtro de servicio y se debe de retrolavar. Si tengo falta de medio filtrante, eso lo voy a anotar porque ya yo tengo que abrir el cabezal y revisar la parte interna del filtro. Hay que revisar el caudal y presión del agua de retrolavado. Si yo mando mayor caudal de agua que el que debería pasar por el filtro o una presión mayor, pues entonces voy a tener la fuga del medio y el filtro no me va a remover estos sólidos suspendidos con la misma eficiencia que lo hacía inicialmente. Entonces, hay que corregir la causa que provoque esta fuga y llenar nuevamente con medio filtrante ese filtro. ¿Preguntas? Excelente, profe, excelente. Aquí tenemos el proceso que se de retrolavado de los filtros cuando se utilizan las válvulas que les comenté, que son estos tipos de válvulas automáticas. Cuando el filtro está tratando el agua, normalmente el flujo es descendente. Entra por arriba, atraviesa todo el medio filtrante y en la parte de abajo hay un colector por donde sube ya el agua filtrada o el líquido filtrado. Cuando empieza el proceso de retrolavado, lo que hace en esa válvula es que invierte en el flujo del agua. El agua entra por el colector, se distribuye y sube atravesando todo el medio filtrante. Luego de que se hace ese retrolavado, pasa un proceso de presurización y por último un proceso de enjuague rápido, donde vuelve y le entra agua con el flujo normal que se utiliza cuando el filtro está trabajando, que es un flujo descendente, y sube el agua por el colector. Normalmente, un proceso de retrolavado de unos filtros, ya sean de arena, zeolito y demás, si son filtros grandes, puede tener un tiempo total de en un rango de 10 a 15 minutos. Ahora, en los procesos de regeneración que se utilizan en los ablandadores,
que son resinas de intercambio iónico. Es totalmente diferente a lo de filtración, pero para que lo tengan como un dato. En los procesos de regeneración de los ablandadores, normalmente el proceso dura unas 2 horas, porque solamente en la etapa de regeneración donde se le introduce la salmuera, pues ahí dura como 1 hora en ese proceso. Pero con estas válvulas se pueden hacer tanto en sistemas de filtros normales como en ablandadores. Se hace todo el sistema de regeneración y retrolavado en automático. Vamos a hablar ahora de los filtros de superficie de tierra de diatomeas. Las diatomeas son restos fósiles de algas unicelulares microscópicas capaces de retener partículas de suciedad tan pequeñas que no podemos apreciar con el ojo humano. Su aplicación con material filtrante se consigue moliendo estos restos fósiles a una cierta medida para crear las tierras diatomeas. Estos filtros yo lo llegué a utilizar en una empresa cuando yo empecé mi actividad laboral. Y en verdad son unos filtros muy buenos, tienen una excelente remoción de los sólidos. Sin embargo, cuando se paran, se tienden a, digamos, a desboronar. Se desmonta la precapa y hay que volver a armar. Y para armar nuevamente esa capa con ese medio filtrante, si el operador no es muy ágil, puede durar hasta 1 hora. Porque si no queda bien armada, pues no te remueve eficientemente los sólidos suspendidos. Pero en alimentos se utiliza mucho, pero en verdad es un poquito complejo. No es tan complejo porque no es física cuántica, pero sí es más bien como engorroso. Estos filtros también se conocen como filtros sobre capa. Entonces se forman, como yo le dije, son como un soporte, una malla o una tela filtrante, y sobre esa tela filtrante es que se va preparando esa tierra. Esta es la forma que tienen estos filtros. Y ahí cuando se paran es que todo esto se desmorona. Como bien dije, se coloca la tierra diatomea sobre una tela filtrante cuyo tamaño de poro no permite el paso de la tierra. Con el filtro se logra una filtración de partículas de tamaño comprendido entre 2 y 3 micrones. Tienen la desventaja que al detenerse se deshace la precapa, por lo que se debe de reiniciar el proceso. ¿Preguntas, jóvenes, sobre el tema de hoy? Sí, profesora. Dígame, Cindy. Sí, en la parte que usted nos hablaba de los filtros abiertos versus los filtros cerrados, nos dijo que se tiene que tomar en cuenta la granulometría de lo que se va a filtrar, porque en caso de que sea el filtro cerrado, se llenaría muy rápido, por lo que ya habría que darle un mantenimiento o algo. Entonces, en caso de que se tenga este tipo de, cuando se tenga una granulometría muy alta de lo que se quiera filtrar, sería completamente necesario hacerlo con el filtro abierto, ¿no? No, acuérdense que la diferencia entre el filtro abierto y el filtro cerrado, en verdad, es la siguiente. En resumen, con el filtro abierto yo puedo manejar una mayor cantidad de agua con un solo filtro que lo que
podría ser con el filtro cerrado. Sin embargo, el filtro abierto no trabaja bajo presión, es con la presión atmosférica. El filtro cerrado me trabaja con presión. Obligatoriamente tengo que enviar el líquido con presión, si no, no trabaja. Esta presión con la que yo trabajo el filtro cerrado me ayuda a tener una mayor eficiencia. Sin embargo, ambos filtros, porque ya sea abierto o sea cerrado, es la estructura del filtro. Ahora, lo que me va a retener el contaminante es el medio filtrante. Ya sea un filtro abierto o un filtro cerrado, si yo tengo unos sólidos, una gran cantidad de sólidos, dígase que tengo unos 50 ppm de sólidos suspendidos totales, yo no puedo poner en ninguno de los dos filtros como material filtrante una zeolita o un silicato de aluminio, que es para un agua que tenga unos sólidos suspendidos a 10 ppm. Ese filtro de silicato de aluminio para esa agua de 50 ppm de sólido suspendido me va a funcionar porque me va a retener esos sólidos. Sin embargo, se me va a colmatar rápidamente. Y si yo necesitaba ese filtro, ya sea abierto o cerrado, me durara en operación unas 8 horas sin tener yo que retrolavar el filtro, como tengo unos sólidos muy altos para este medio filtrante, pues yo tal vez probablemente ese filtro me va a durar 1 hora de trabajo y después de esa hora yo tengo que retrolavar. Sin embargo, mi proceso productivo, eso no es eficiente porque me va a traer problemas con la producción, no voy a tener agua tratada que mandar a la planta, ya sea para producir X producto o para los sistemas auxiliares, dígase caldera o circuito de enfriamiento, torres de enfriamiento. O sea, me va a traer un inconveniente. Entonces, cuando yo tengo esos casos donde tengo los sólidos suspendidos muy altos, yo lo que hago es que pongo varios sistemas en serie. Ya sea un filtro abierto o cerrado, primero pondría una arena gruesa, luego tal vez la seguiría de una arena fina y por último un silicato de aluminio o una zeolita, dependiendo de la calidad del agua que yo necesito. Para que el primer filtro me retenga la gran cantidad de contaminantes y el segundo filtro, así sucesivamente, me van a ir eliminando, reteniendo esos sólidos suspendidos hasta la calidad que yo necesito. Y esto me va a garantizar que ese sistema de filtración se mantenga operativo por una mayor cantidad de tiempo y no me traiga problemas a la hora de la producción o en cualquier sistema o en el agua que yo tengo que suministrar a los servicios generales, caldera, torre de enfriamiento, etcétera. ¿Me di a entender? Sí, gracias. Yo también tengo una pregunta, profesora. Dígame. En los filtros de arena, ¿esa arena puede ser de la arena que se encuentra en la orilla del río o de la playa o es un tipo de arena en específico? Son, por ejemplo, la arena gruesa, no estoy segura, pero creo que la arena finita del río, esa puede servir. Pero ya cuando hablamos de arena sílice, el nombre lo dice, ya le estoy poniendo apellido, y arena sílice. Cuando hablo de garnet, es un mineral específico, si es zeolita, es un mineral específico. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos y de la volumetría, van a ser minerales específicos. Generalmente la arena grande que se extraen de los ríos, la cogen para la construcción. Pero ya todo lo que nosotros utilizamos como medio filtrante para sistemas de tratamiento de líquidos, vienen ya procesados. Pasan por un proceso industrial que, por ejemplo, si tú ves en esos camiones de arena, pues tú tienes arena de diferente granulometría. Y la industria de la construcción, pues en su proceso eso no le es un inconveniente.
Ahora, cuando yo hago un filtro, que estoy preparando mi lecho filtrante, pues yo necesito que todo el material filtrante tenga la misma granulometría para yo no tener ningún inconveniente durante el proceso de filtrado. Bien, profe, otra pregunta en relación. Para el filtro de microalgas, ¿dónde nosotros podríamos recolectar las microalgas? Porque considero que en aguas turbulentas, como los mares y ríos de caudales turbulentos, es difícil de recolectar las microalgas. Más o menos, ¿en qué tipo de agua? Porque considero que es agua pasiva, donde se puede recolectar. Más o menos entre estas aguas, ¿en cuáles de ellas se pueden recolectar estas microalgas? Ya. Bueno, a ver, si tú me la pusiste difícil, porque las diatomeas sí se hacen de fósiles de algas. Los fósiles ya son un mineral y la procesan y la tratan. Cuando yo llegué a utilizar ese mineral, allá lo compraban por camiones de eso. Venían unas patanas y te descargaban eso. Yo tal vez te podría conseguir el nombre de la empresa que lo distribuía, pero qué proceso hacen, lo desconozco. No sé si de dónde lo colectan, cómo lo hacen, no, lo desconozco en verdad. Pero sí, como bien nos dice la literatura, utilizan es el fósil del alga. Cuando esas algas forman fósiles, pues entonces esos fósiles lo tratan y de ahí generan lo que son las piedras diatomeas. Pero el proceso en verdad de producción, no sé cuál es. Bien, gracias. ¿Otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, profesora. Dígame, José. ¿En cuáles medios filtrantes de estos minerales se da una filtración profunda o una filtración superficial? Si está en su conocimiento. En verdad, la filtración superficial, déjame verla. Acá la vamos a tener solamente con las tierras diatomeas y con los filtros que utilizamos en el laboratorio. O sea, ahí se da la filtración superficial y también en en estas dos son la filtración superficial. Lo otro que iba a decir, pero era su filtración lenta que pertenece a la filtración profunda. Después, todo lo demás, ya sea arena, carbón y demás, ya sean filtros abiertos o filtros cerrados, lo que tenemos es una filtración profunda. Que lo que vemos es eso. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de algunas prácticas que vieron en química básica. Cuando yo di química básica, yo me acuerdo que me pusieron a hacer una práctica básica, no era una orgánica, creo. Una práctica con una aspirina. Tú tenías que formar aspirina y después la filtraba porque se generaba un precipitado y ese precipitado uno lo filtraba. Y lo que usaba para filtrarlo era un papel filtro. Entonces el agua se escurría a través del papel, pero el sólido, que era la aspirina, se quedaba encima del papel. Eso es una filtración superficial. Es como que usted ponga un algodón para filtrar, no sé, un té que usted haga en su casa y quiera filtrar unas hojitas, digamos que usted compró bolsitas de esta de té de manzanilla, se le rompieron y usted quiere, bueno, lo mismo, la misma bolsita de té de esos té que viene en caja de manzanilla y eso tú podrías decir que esa telita puede ser un filtro superficial. O sea, se queda el sólido encima del filtro, pero el sólido no lo va a atravesar. En la filtración profunda, ya yo tengo un filtro de arena, carbón, lo que sea,
En todo el medio filtrante yo voy a tener sólidos que ese filtro me lo va a retener, no solamente en la parte de arriba, en la capa superior, sino que en todas las capas me van a retener esos sólidos. Esa es la diferencia. Ok, gracias, profe. ¿Tienen otra pregunta? Bueno, ustedes se leyeron, o aunque sea uno de los artículos que les mandé que iban para la clase de hoy. Sí, profesora. Sí, profesora. Así es. El primero. El primero, si así es, sí. Vamos a hacer una cosa, tomemos un receso de unos 15 o 20 minutos, entonces volvemos a debatir esos artículos, uno de ellos solamente. De acuerdo, prof. Ok, profesora. Perfecto, perfecto. Perfecto, hablamos en breve entonces. Bueno, ya estamos aquí nuevamente. Bien, maestra. Entonces vamos a hablar del artículo sobre la remoción de colorantes con filtros de carbón. Entonces, por favor, quiero que ustedes me hablen de esto. ¿Qué tipo de carbón utilizaron? Recuerden que yo les dije que habían diferentes carbón, o sea, dependiendo del medio o del material que utilizaban para hacer el carbón. Aquí utilizaron un carbón en particular. Y ellos lo que hicieron fue diferentes experimentos para ver cómo era la absorción de ese carbón y el equilibrio del carbón a determinado pH. Entonces, háblenme un poco de este artículo, a ver qué ustedes pudieron entender de él. Bien, pero ¿me escucha? Buenas. Sí. Ellos, el carbón que utilizaron fue carbón carbón activado a través de cáscara de nuez, ya que esta tenía la propiedad de que era un buen absorbente porque tenía materiales lignocelulósicos que estaban compuestos de lignina, hemicelulosa y celulosa. Y estas tienen, como ya había dicho, la facultad de que son buenos absorbentes y por eso ellos utilizaban este tipo de carbón. A ver, Jonathan, que era tú que estabas hablando, pero dale. Sí. El objetivo es analizar y tratar de remover los colorantes de las aguas residuales producidos por industrias alimenticias y textiles en México. Entonces, estos colorantes presentan una problemática de que son poco solubles en agua y son difíciles de remover, por lo que No es lo contrario, que son muy solubles en agua. Soluble en por agua. eso Entonces, exacto. tiene la problemática de que o sea, los medios de purificación no eran los convencionales, no eran eficientes. Entonces, buscaron la alternativa de utilizar otro filtro, en este caso el filtro de carbón, a partir de diferentes materiales orgánicos, tales también como cáscara de arroz y otros residuos de cáscara de otras frutas también. En este caso utilizaron la nuez y a partir de eso se tuvieron buenos resultados, analizados también por la espectrofotometría de masa. Perdón, por UV. Sí, ok. Saludos, profesora. Maestra, ¿me escucha? Sí, bien, maestra. Levanten la mano, esperen. Vamos, levanten la mano. No tenemos ayudando. opción, profesora. No nos da la opción, profesora, de levantar Bien. las manos.
Ah, pero hoy estamos jodones, estamos críticos. Entonces, Bueno, empecemos entonces, Mayelin y después Ersin. Hay otro joven, ¿quién era que estaba hablando? Que no. Samuel Ortiz. Ok, pues empieza Mayelin, luego Ersin y por último Samuel. O sea, no último, sino de esos tres. Samuel Entonces, sería. ellos utilizan, Una pregunta, ¿cuál es? ellos utilizan, Mayelin, una pregunta. Después de Mayelin, Antes de que profe, me voy empieces. yo. Después de Mayelin. Sí, después de Mayelin. Pero una pregunta, ¿qué tipo de colorante era que ellos estaban probando? A ver si el carbón lo podía mover, porque no todos los colorantes son tan Sí, solubles profe, en el agua, ni presentan el los 5A, inconvenientes. 5A, sí, el A5 o 5A y el R40. Mayelin sigue. Y son eran ¿qué colorantes tipo de? azoicos, Exacto. Todos los colorantes que sean azoicos van a tener ese problema. Así es. Ahora continúa con tu exposición. Ok, ellos utilizaron lo que era la cáscara de nuez en medio destilado y también en medio iónico. Y también utilizado lo que era carbón activado, también utilizando los mismos medios. En lo cuanto al carbón con cáscara de nuez, ellos descubrieron que el pH entre 7 y 9 no era óptimo para la absorción y que para pH menores de 7 y mayores de 9 sí se podían obtener buenas absorciones. También se determinó que la absorción en medio destilado era menor que en medio iónico utilizando la cáscara de nuez, mientras que utilizando carbón activado comercial era igual sin importar el medio, y que tanto con el carbón activado con cáscara de nuez en medio destilado y en medio iónico se producía lo que era una absorción química, ya que una constante que ellos calculan o una variable que se llama NF era menor que 1 y en ese caso se produce lo que es una absorción del tipo química, ya que puede ser física o también química. También es que la constante de equilibrio del carbón activado utilizando el medio iónico fue mayor que la del medio destilado. Gracias. Bien. Ahora Ersin, por favor. Bien. Se ha determinado que el crecimiento poblacional y el alto consumo de agua ha producido tal efecto, lo que conocemos y estamos tratando el tema de aguas residuales, e incluso las industrias, en los cultivos, en las industrias textiles o de alimentos. Entonces se produce colorantes por medio de estas industrias e incluso en algunas industrias se producen colorantes vertidos pues, debido a la oxidación de algunos metales. ¿Qué ocurre? Que a medida que ha venido transcurriendo y el crecimiento poblacional, asimismo la tecnología, y se han utilizado diferentes tipos de materia prima para la producción de carbón activado, lo que es la cáscara de almendra, la cáscara de arroz y etcétera, excepto este tipo de cáscara pecanera producido en el estado de Chiapas, México, que en la actualidad se está produciendo 85,000 toneladas por año de este tipo de nuez. ¿Qué ocurre? Que se determinó que utilizando la cáscara de nuez pecanera se producía o se produce un carbón activado mucho más eficiente para controlar el pH e incluso
los colores de estos vertidos o de estos efluentes antes de ser vertidos. Entonces, hicieron una medida al ajuste para determinar o comprobar la eficiencia de la cáscara de nuez de pecanera. Utilizaron 50 gramos de cáscara y lo introducieron en un horno a cierta temperatura, un horno preparado con reactores, y lo sometieron a una temperatura entre 10 y 850 grados. Luego trataron de enfriar con agua destilada en 80 minutos. El proceso realmente duradero en esta etapa, y luego lo almacenaron en una estufa entre 5 a 100 grados Celsius entre 24 horas. ¿Qué resultado? Bueno, en comparación con el carbón activado comercial, tomaron una diferencia. Los dos son bastante eficientes, pero el de la cáscara de nuez de pecanera da más resultado, porque a bajo volumen de líquido, es decir, resulta más a bajo volumen de líquido que el mismo carbón activado. Es todo, profe. Bien, Samuel. Ya yo pensé que usted no se acordaba de mi profe después de tantas palabras. ¿Cómo que no? Yo quería realmente aportar de manera inicial al contexto del tema que es una muy buena iniciativa el hecho de utilizar ese tipo de precursor para activación física, porque estamos hablando de un material que se va a aprovechar y que es básicamente, se puede resumir como un residuo de algún proceso, bueno, del escribado, del maní, entonces, o de la nuez. Entonces, básicamente se está aprovechando y se activa, o sea, se activa con como si fuera pirólisis, y ese proceso físico se utiliza para aprovecharlo. Un medio agrícola realmente es algo muy ventajoso, yo lo veo. Es cuanto. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre la Sí, actividad? profe. A ver, primero José y luego Jonathan. También, según el estudio, ellos detectaron la cáscara de nuez en el medio destilado obtuvo un 95% para el colorante A4 y el R44 en ambos individualmente. Entonces, y un 50% teniendo el efluente los dos colorantes al mismo tiempo. Entonces, también se obtuvieron un 83% en medio iónico con este carbón activado. Ese era mi aporte. Ok. Jonathan. Bien. Yo tengo, además de lo que quiero decir, una pequeña duda. Porque ellos cuando hacen la prueba con el de nuez y el comercial, cuando lo utilizan cuando utilizan simplemente con el carbón comercial, vamos a decir que sale más eficiente. Y cuando lo hacen con el medio iónico, el de nuez resulta llegar al mismo resultado, pero con menos, vamos a decir, con menos concentración, porque solamente utilizaba 10 miligramos por litro, mientras que el comercial utilizaba 20. Ahora, cuando en el artículo están dando como la conclusión después de esa parte, dicen que fue porque el de nuez era de activación física
y el comercial era de activación química. Entonces, que el de la activación química como que necesita primero unos procesos, pero al final ellos dicen que el NF, la variable que estaba hablando Mayeli, es de 0.53 para el medio iónico y 0.89 para el medio para el medio iónico 0.89 y para el medio destilado 0.53. O sea que siempre fue químico. Entonces esa parte ahí no le entendí. ¿Cuál sería en sí? No sé si tal vez me perdí esa parte de la activación química y la activación física. Bueno, en sí todos los carbones. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando uno de ustedes? Bueno, en sí todos los carbones, como pueden ver, o la de este artículo que le puse, el fin que yo tenía detrás, o que me interesaba que ustedes lo leyeran, es que yo puedo obtener un carbón activado de diferentes fuentes, de diferentes materias primas. Todos los carbones se hacen por el proceso de pirólisis. Se meten en un horno a altas temperaturas. El material que uno quiere, ya sea jícara de coco, esa cáscara de nuez que vieron ahí, las pajillas del arroz. Entonces, todo eso lo meten a un horno a altas temperaturas y por proceso de pirólisis, pues entonces se obtiene el carbón activado. Si ustedes ven, este era una materia prima nueva, ellos iban a usar y van a ver en verdad su factibilidad o cómo se comportaba una vez se sometiera a este proceso de pirólisis. Dependiendo del material que tú utilices, ese carbón que tú obtienes va a ser mejor, o sea, va a tener una remoción más eficiente de determinado contaminante. Por ejemplo, yo le decía al inicio de la clase que el carbón que hacen con jícara de coco es excelente para remover color y olor. El carbón generalmente, el más utilizado, el convencional, que es la antracita o lo que uno le llama carbón activado, es mejor para lo que es la declorinación. Ahora, no quiere decir que no te remueva algo del color o del olor, pero ese no es su fuerte. Entonces, dependiendo del contaminante que tengamos y dependiendo de la materia prima que utilicemos para el carbón, vamos a tener una mejor o peor remoción de los contaminantes que estén presentes en ese efluente. Si ustedes vieron, ellos hicieron varias pruebas a diferentes pH para ver qué tanto absorbía ese carbón que ellos obtuvieron de esos colorantes azoicos, qué cantidad absorbían respecto ya al carbón estándar, que es el que normalmente se utiliza. Y en verdad, dependiendo del medio que presenta, entonces sí obtuvieron determinados resultados. Pero en principio, hasta donde tengo entendido, todo el carbón que se genera se hace a través de procesos pirolíticos. Una vez el carbón se agota, hay que reemplazarlo porque el tú volver a regenerar ese carbón es muchísimo más costoso que reemplazarlo. Entonces, normalmente lo que hacen es que se reemplace. Pero todo se hace con proceso pirolítico. Ahora, dependiendo de la materia prima que se utilice, vamos a tener una mejor remoción del contaminante en cuestión o te lo vas a remover en menor cantidad. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, profe. Tengo un aporte. Diga. ¿Sí? Bueno, yo estoy de acuerdo con esa técnica, o sea, pienso que es muy eficiente, pero sin embargo, en industrias que manejan caudales altos, por cuestiones de costo, a veces esa tal vez no sea la mejor alternativa.
Por ejemplo, yo trabajo en una industria textil y la técnica que tenemos para remover esas partículas azoicas es la de un pozo anóxico. Entonces, dependiendo también, o sea, dentro de los colorantes azoicos, hay muchas subdivisiones. Por ejemplo, están los vinilsulfónicos, los fluorotriacina, monotriacina. Entonces, dependiendo de qué subtipo de colorante azoico sea, la degradación va a producir otros compuestos diferentes. Entonces, nosotros lo que tenemos es, luego del anóxico, el tratamiento biológico y ya luego el tratamiento de floculación, que eso ya prácticamente elimina todo el color del agua. ¿Un anóxico o un anaerobio que ustedes tienen? Un anóxico y luego del anóxico un aerobio. Ok. En verdad va a depender, en verdad, de una industria que maneje grandes volúmenes de agua, como es la textil. Sí, eliminar todo el colorante con filtro de carbono es muchísimo, pero muy costoso, por el gran volumen de agua que maneja y también, como digo, una vez el carbón se agota, lo que hay es que cambiarlo. Entonces, tú estás reemplazando todo ese material filtrante, digamos anualmente o cada 6 meses, es un costo muy alto para la empresa. Aparte de que como está siendo utilizado para tratar un efluente industrial, tú tienes que garantizar una disposición adecuada de ese carbón, o sea que tienes que pagar para que dispongan por él. Como tú bien dices, es algo costoso. Recuerden que en la mayoría de los artículos se hacen investigaciones iniciales para ver el comportamiento de determinado material o de determinado compuesto. Y después que se obtienen unos resultados que más o menos se ve que son factibles, hay que ver si ya a escala industrial en verdad es factible la inversión que tú vas a hacer versus la calidad del efluente que tú vas a obtener. Muchos de estos artículos, la gran mayoría, se hacen a nivel de laboratorio. En el laboratorio es que empiezan las grandes tecnologías. Luego que en el laboratorio se hacen esos desarrollos, esas investigaciones, se van escalando a pruebas piloto, a pruebas más grandes, y después ahí sí se ve si se puede pasar a la industria o en cuáles tipos de industria es más factible utilizar la tecnología. Y ustedes obtienen una buena remoción de esos colorantes, así con el proceso que tienen. Rudy Bey. ¿Puede repetir, profe? Que se obtienen una buena remoción de los colorantes en el proceso que ustedes tienen. Sí, prácticamente se remueve toda la partícula de color. Bien, en algunas, yo he ido a otra industria textil y tienen un sistema de laguna. Varias lagunas, tienen lagunas anaerobias, lagunas facultativas y después terminan en lagunas aerobias. Y si al final siempre tienen que terminar la industria textil tiene esa característica, que al final sí siempre tienen que irse al proceso de coagulación y floculación para terminar de remover el color residual que siempre queda en el agua. Bien, ¿alguien más? Jóvenes, ¿ustedes han entrado a la plataforma? Ronnie, ¿tú has podido entrar y les has enviado los documentos a los jóvenes? Sí, maestra. Ok. ¿Cómo ustedes van con su caso práctico que deben de entregar el día 10 de febrero? Profe, una pregunta con respecto a la entrega del trabajo final. ¿Se va a subir a la plataforma?
Ustedes lo pueden mandar por correo, el correo de la UAS. Le voy a enviar el correo de la UAS. Déjame revisar si ustedes han subido a la plataforma en los otros módulos que tuvieron. En el módulo pasado nosotros lo subimos a la plataforma, pero aquí no lo veo habilitado para subirlo. Por eso te pregunto. Pues déjenme hablar con Soler para ver cómo se le habilite, así ustedes lo suben. Yo tengo una pregunta también, profesora. ¿Sí? Dígame, Maggie. En la parte que dice la extensión del caso debe tener un mínimo de 750 palabras. No me quedó muy claro esa parte. Lo que pasa es que yo ahí le di a ustedes un caudal, una carga contaminante, y para que ustedes me desarrollen un proceso. Entonces, ustedes me tienen que hacer una descripción de ese proceso. Me tienen que hablar cómo ustedes solucionarían esos problemas que yo le presenté ahí. Aparte del diagrama de flujo que tienen que hacer, tienen que decirme, tomaron cada una de las decisiones que lo llevaron a la elaboración de ese diseño, de ese proceso. Entonces, en esa explicación que ustedes me van a dar a una de las cuestionantes, pues tienen que tener un mínimo de 550 palabras. Entre todo, en el desarrollo de todo el caso práctico. Ahora sí, muchas gracias. Perfecto. No dejen todo para último. Sí. No, profe, a diferencia de su hoja de presentación, ¿verdad? Así es. Okay, profesora, sí. quería hacer una pregunta al respecto. Como es un trabajo en forma de un cuestionario, pero a la vez viene siendo similar a un artículo, pero es en forma de cuestionario. Ustedes no es necesario. Si quieren lo pueden responder como si fuera un cuestionario, pero también lo pueden responder como si fuera un ensayo que estuvieran haciendo. Un examen, así es. Un ensayo, lo pueden responder de cualquiera de las dos maneras. Correcto. No hay problema con eso. Se le puede agregar breve introducción y conclusión. Claro que sí. Bien. Gracias, profe. Bien. Profe. Dígame. Una parte que no entendí bien. El total de las respuestas de las cuestionantes es que va a tener, entre las 4 creo que son, va a tener esa cantidad de palabras, 750 algo así. Claro, es como que tú me vas a entregar a mí un ensayo, un informe, y ese informe en total, cuando ustedes desarrollen ese informe, me tienen que responder las cuestionantes que yo le puse, y el informe en total tiene que tener esa cantidad de palabras. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, no hay más dudas, pues el lunes volvemos a nuestra clase. El lunes vamos a hablar de la precipitación química y de la eliminación de fósforo, que también lo vamos a hacer, o vamos a tratar el tema de la remoción del fósforo por precipitación química. El fósforo y unos cuantos metales lo vamos a tratar en la clase del lunes. Profe, maestra, ¿sí? Hay una persona que tiene una pregunta por el chat. Parece que tiene problema con el audio. Déjame verlo. Sí, escriba por el chat, que lo tengo abierto. Robin. ¿Me escuchan? Repita, maestra. A Robin, que escribió por el chat, Robin González, puedes hacer la pregunta por el chat.
No, la referencia bibliográfica eso no lo incluye. O sea, el ensayo que ustedes me van a hacer, yo le voy a compartir. Ay, que eso lo tengo. Déjame ver si tengo algo similar en esta memoria. Ya voy. Ya va, estoy buscando ver algo que les sirva de ejemplo. Déjenme entonces dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Este es uno que yo trabajé, o que me trabajaron, es sobre tecnología de membrana. Tenían una serie de cuestionantes, entonces la desarrollaron en esta forma. La primera era cómo hacer un desarrollo histórico de la tecnología de membranas a través del tiempo. Entonces, si ustedes ven, lo hicieron en forma de un ensayo. Hablaron de las diferentes tecnologías de membrana. Y luego respondieron, todas esas son cuestionantes, fueron 3 cuestionantes. La primera, como un breve recuento de la tecnología de membranas. La segunda, cuánto más o menos costaba un sistema de reutilización de agua a través de tecnología de membrana. Y la tercera, cuáles eran las principales aplicaciones de esta tecnología. Si ustedes ven, lo que hace los 700 y pico, en este caso no sé si eran 700, lo que hace el total de las palabras, pues es este ensayo, que responden a los cuestionamientos. Pero si ustedes, déjame abrir el que yo le puse a ustedes. Voy a dejar de compartir y lo voy a abrir de nuevo. Ahí ustedes están viendo el caso práctico que yo les puse. ¿Qué dice el enunciado? La industria lechera genera una cantidad importante de aguas residuales procedente de la limpieza de máquina, equipos, sala de tratamiento. Se estima que por cada litro de leche se generan 4 a 10 litros de agua residual. La tabla mostrada debajo presenta la caracterización del agua residual generada y los requisitos de la norma. Entonces, la cuestionante que se le da. En relación al pH, ¿haría falta realizar un acondicionamiento para no dañar las bacterias? Primero, acuérdense, ¿qué ustedes tienen que hacer cuando tienen ya esta tabla o esta caracterización del agua? Primero, ver qué tienen, cuáles contaminantes tienen que se les salen fuera de lo que es la norma. Cuando está fuera de la norma, esos son los contaminantes que ustedes tienen que remover. Si ya ustedes ven que tienen que remover diferentes tipos de contaminantes, tienen que ver cuáles sistemas van a desarrollar, cuáles tratamientos, se van a poner un pretratamiento, un tratamiento primario, un tratamiento secundario o terciario.
Ya hemos visto pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario. Ya ustedes saben determinar si un agua la pueden tratar, si necesitan tener un proceso de coagulación o floculación en un tratamiento primario y por qué. O sea, ¿qué características del agua lo llevan a tener un proceso de floculación o una coagulación? ¿Qué características del agua lo lleva a tener un DAF o un sedimentador primario? Después de eso, si necesitan tener un sistema biológico, acuérdense que tienen que primero ver si el agua es biodegradable o no. Dependiendo de la carga contaminante que tienen, qué sistema biológico van a diseñar. Entonces, eso es lo que yo necesito, que cuando ustedes en este cuestionamiento, si hablo del pH, me tienen que decir, bueno, el pH consideramos esto y esto y esto. Se va a poner en un rango de tal porque me puede afectar esta y esta condición. En el caso de esos contaminantes que tienen sólidos, suspendidos, proteínas, grasas y aceite, ¿cómo lo van a remover? Pero tienen que decir por qué. ¿Por qué ustedes van a, o sea, cada tratamiento que ustedes incluyan en su proceso, en el diseño de su proceso, ustedes tienen que sustentarlo con una razón de por qué están poniendo eso. Entonces, en esas razones son como una descripción del proceso que ustedes me van a dar. Por ejemplo, pusimos un pretratamiento con un tamiz rotatorio, porque el tamiz rotatorio me va a ayudar a remover sólidos groseros, tal y tal cosa, y me ayuda a cuidarme las bombas que me van a enviar el agua, X o Y razón. Bueno, necesito un tanque homogenizador, porque en este tanque me va a servir para regular el caudal o para mantener una carga contaminante estable o para cualquier otra razón. Entonces, eso es lo que se persigue con este caso práctico. ¿Me di a entender? Sí, maestra. Perfecto. Pues nada, jóvenes, ¿otra pregunta? Pues nos vemos el lunes, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Buenas, profesor. Igualmente, profe. Gracias, maestra. Igual, profe, igual. Gracias, profesora. Pase bien. Igual. Igual. Y a todos ustedes, chicos, y a todos. Feliz resto de la noche. Buenas noches. Buenas noches, chicos, para todos. Un 2,6 sería.